Dios les bendiga a todos ustedes. Una vez más nos encontramos aquí en su espacio de predicación, donde constantemente estamos predicando el mensaje de la palabra de Dios. Reciban saludos de mi familia, de un servidor también de nuestro pastor que pastorea la iglesia Manantial de Ministerios aquí en Las Vegas, Nevada. Sean todos bienvenidos. Espero que el Señor haga mostrado su misericordia a lo largo de estos días. Espero que ustedes nos sigan acompañando en esta serie donde se titula Cristo es suficiente. Es un gran gozo para mí ser parte de esta gran bendición que el Señor ha puesto en nuestras manos para compartir este mensaje. Siempre que me despierto y me doy cuenta de que Dios está en este asunto, de que nosotros constantemente estemos predicando, enseñando, compartiendo el mensaje de lo que Él ha dicho en las Escrituras, es un gran privilegio para nosotros y una gran responsabilidad al mismo tiempo. Ya dicho esto, mis amados hermanos, yo quiero que todos los que nos escuchan, aquellos que tienen necesidades, sean espirituales, sean físicas o emocionales, quiero decirles que Cristo es la respuesta. Cristo es lo único que ustedes necesitan en donde quiera que ustedes estén y en cualquier situación que usted se encuentre. Dios tiene la respuesta. Dios tiene la salida. Dios te va a dar la fortaleza para que tú puedas salir y decir: Cristo ha llegado a mi vida y Cristo me ha ayudado. Yo quisiera que hiciéramos una oración antes de comenzar esta enseñanza tan importante, para que sea Dios y no el hombre compartiendo este mensaje. Si hay alguien realmente interesado en que tú escuches y que tú hagas vida la palabra que será predicada hoy a tu vida, es Dios. Y así que oremos a Él y Él hará. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, te bendecimos porque tú eres creador de todas las cosas. Te doy gracias porque enviaste a tu Hijo para ser encarnado y mostrarnos al Padre mientras Él estuvo aquí en la tierra. Vino a salvar todos aquellos que nos habíamos perdido a causa del pecado. Gracias porque a través de Jesucristo encontramos salvación y vida eterna. Ahora te pedimos, pues, Padre, que uses al predicador, que no es nada ni nadie, para beneficio de todos aquellos que han de escuchar este mensaje, que tú hables a través de él, que lo uses como instrumento donde tu Espíritu Santo, que ha inspirado toda la palabra, sea el que hable y sea ahí tocando, redarguyendo, fortaleciendo y consolando los corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es orar a Dios. Cuando Dios está en el asunto, las cosas salen bien. Sabe que la clase del día de hoy se llama El propósito de Cristo en la tierra. La clase pasada hablamos acerca de que Jesús es Dios y tocábamos algunos pasajes bíblicos que daban testimonio de que Jesús es Dios, de que Cristo es Dios, y que así que a través de Él nosotros tenemos salvación. Y es de esto que se trata el tema de hoy, que vamos a ir analizando clase tras clase, ¿verdad? El propósito de Cristo en esta tierra. Uno de esos grandes propósitos es que Él vino a darnos salvación, es que Él vino a dar testimonio de la verdad, es que Él vino para darnos a manifestar a Dios Padre. Él vino a revelarnos a Dios, porque antes de todas estas cosas nadie conocía a Dios, mas Cristo lo ha dado a conocer. Así que yo te invito, mi amado hermano, a que tú abras
las Escrituras en el Evangelio de San Juan. Sé que tomamos este pasaje la clase pasada, mas sin embargo hoy lo vamos a estar retomando en unos versículos claves para que tú y yo entendamos de lo que vamos a estar hablando, y posteriormente vamos a estar tocando otros versículos bíblicos donde va a manifestar el propósito de Cristo aquí en la tierra. Van a ser versículos cortos porque me interesa que la clase no sea tan larga, pero que el concepto sea muy entendido, una clase corta, pero conceptos claros y entendibles, aplicables a nuestras vidas, para que tú y yo estemos seguros de que Cristo es suficiente. Muy bien, dice las Escrituras en el libro de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, y posteriormente vamos a estar leyendo en el versículo 14 en adelante. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Bendito sea el Señor. Uno de los propósitos que Jesús vino a hacer a esta tierra es dar a conocer al Padre. Nadie conocía al Padre, solamente la nación de Israel. Es que Dios tenía un pacto con ellos, fue su pueblo escogido. Pero antes de Jesucristo, ninguna otra nación tenía al Dios creador de todas las cosas como su Dios. Tenía otros dioses, tenía ídolos, pero en ninguna parte de Europa, ni del África, ni de América, tenían conocimiento del Dios creador de todas las cosas. Pero Cristo lo ha dado a conocer, y sabemos, ¿verdad?, que tristemente muchos han hecho diferentes sectas o diferentes religiones, donde hay un dicho popular que se dice que todos los caminos conducen a Roma. Y usted puede entender quizás el trasfondo cultural del cual se dice este dicho. Mas sin embargo, usted puede ciertamente ir a Roma de diferentes maneras, pero usted no puede ir al cielo de diferentes maneras. Solamente hay un camino, y Jesús es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Escúchame bien, Jesús es el camino. No es un camino, uno de más. No, es el único camino que nos lleva al Padre. Y porque las Escrituras dan testimonio de que Jesús vino a esta tierra a traernos salvación, es lo que nos corresponde hoy estar hablando acerca de que Jesús vino a traer salvación a todos aquellos que en Él creen, para que tengan la vida eterna. En Lucas capítulo 19, versículo 10, dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el contexto de esta escritura, ustedes lo han de recordar, es que Jesús entraba a la ciudad y había un hombre llamado Zaqueo. Este hombre quería conocer y ver a Jesús, pero como era de estatura pequeña, dice que se subió a un árbol de sicómoro, y estando en este árbol, Jesús levanta su vista y le dice: Zaqueo, baja de ahí, porque hoy entraré a tu casa y cenaré contigo. Entonces
los que estaban alrededor dijeron y murmuraban, dice en la escritura, diciendo, ¿cómo Jesús va a entrar a la casa de un pecador? Entonces cuando Jesús llega a esa casa, Zaqueo, como dicen las escrituras, que cuando Jesús se acercaba a una vida, esas vidas daban frutos de arrepentimiento. Y miramos que Zaqueo da frutos de arrepentimiento. Dijo estas palabras Zaqueo. Escúcheme bien. Dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguien le he robado, le voy a devolver 4 veces más de lo que yo le he robado. Usted se da cuenta que Jesús se acercó a la vida de Zaqueo y Zaqueo dio frutos dignos de arrepentimiento. Se arrepintió de lo que él acostumbraba a hacer. Entonces Jesús dijo, es necesario que yo viniera a esta tu casa porque tú también eres hijo de Abraham, para que los otros que murmuraban diciendo que Jesús había entrado en casa de pecador, Jesús dijo estas palabras, es necesario que yo entre a esta casa porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así como la vida de Zaqueo estaba perdida, Jesús llegó a su casa para salvarlo. Nuestras vidas, antes de que Jesús diera a conocer el plan del Padre hacia nosotros, que no éramos parte del pueblo de Israel, Jesús viene y nos dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos en nuestros pecados. No hay otra manera en que tú y yo podamos ser limpiados de nuestros pecados. Solamente recuerda todos aquellos pecados vergonzosos que hemos hecho. Cuántas mentiras hemos dicho. Cuántas cosas que nos darían vergüenza contar que hemos hecho están ahí y son pecaminosas. Y quisiéramos nosotros, ¿verdad?, borrar todos nuestros errores del pasado. Todas aquellas cosas que nos trajeron consecuencias. Pero quiero decirte que Jesús vino para limpiarnos, vino a buscarnos, vino a salvarnos. No es que nosotros busquemos a Jesús, Él ya vino y nos buscó. Solamente lo que tú tienes que hacer y yo tuve que hacer es recibirlo a Él, recibir su salvación y seguirlo. Porque este es el propósito de que Jesús haya venido a esta tierra. Vino a salvarnos. Cristo es suficiente para otorgarnos salvación. Tú no tienes nada que hacer. Solamente ven a Él en arrepentimiento y en fe. Y Él ya lo ha hecho todo. El propósito de su venida primeramente fue para hacer la voluntad del Padre. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo, dice Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Se da cuenta de esto? Jesús vino a esta tierra para hacer la voluntad del Padre. Y nosotros, que gracias a Dios hemos entrado en su gracia, estamos aquí no para hacer nuestra propia voluntad. Estamos aquí para hacer la voluntad también del Padre. Y esa voluntad está reflejada, está escrita en las Escrituras. Simplemente usted y yo tenemos que leer y obedecer para entrar en la voluntad de Dios el Padre. Y que sepamos nosotros cuál es su voluntad mientras nosotros estemos aquí en la tierra. Dios es grande y maravilloso. Él siempre nos ha estado hablando.
Y hoy en los últimos tiempos dice que Él solamente nos habla a través de su Hijo. Otro de los propósitos de su venida es para salvarnos de nuestros pecados, como ya lo hemos estado comentando. Dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Según 1 Timoteo 1:15. ¿Sí? Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Y tú y yo qué somos? ¿Pecadores? Evidentemente lo somos. El que diga que no ha pecado se miente a sí mismo, y la verdad del Padre no está en él, según lo dice en la carta de Primera de Juan. Decir que Jesús es suficiente para nuestra salvación es estar completamente seguro de que realmente Él lo es. Por eso los argumentos bíblicos son contundentes para que tú y yo sepamos que Jesús es suficiente, para que nosotros tengamos la seguridad que una vez que partamos de esta tierra hacia la eternidad estaremos con Él, una vez que le hemos recibido y le hemos seguido. Dice Juan 3:16, un versículo que la mayoría, tanto cristianos o no cristianos, conocen. Es un versículo muy popular. Dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dese cuenta de esto. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? Porque Dios nos amó. ¿Sí? Él nos ama de una manera incondicional. Él no espera ser amado por nosotros para Él amarnos. No, Él nos amó desde la eternidad hasta la eternidad. Y por ese amor que Él nos tuvo a todos nosotros, escúchame bien, a todos, tú incluido, no importa qué hayas hecho, Dios envió a su Hijo por amor, para que tú no te pierdas en la eternidad del infierno. Jesús vino a entregarse y a dar su vida. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo. En esta primera venida, como Jesús hombre, no vino Él a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado. Puedes tomar tú la decisión de creer en Él o no creer, pero una cosa te digo, mi amado hermano, si tú lo crees o no lo crees, eso no cambia la verdad absoluta de las Escrituras y de lo que Dios está haciendo y ha hecho en medio de nosotros. Cada uno que ha recibido a Jesucristo como Dios y Salvador en su vida, viene a ser un milagro caminando en esta tierra, puesto que éramos tinieblas y hemos venido a ser parte de la luz. Puesto que éramos pecadores, ahora Dios nos hace justos. Antes éramos hijos de las tinieblas o del diablo, como usted le quiera llamar. Ahora pasamos a ser hechos hijos de Dios, simplemente por recibir al Hijo en nuestras vidas y seguirlo, dar frutos dignos de arrepentimiento. En eso consiste, amado hermano, saber de que Jesús es suficiente, de que su obra redentora
ha sido suficiente para limpiarnos de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades y cambiar nuestras vidas a una manera diferente, a una manera justa, a una manera honesta de vivir, cuando todas las cosas pecaminosas se han quedado atrás. Dios ha hecho de nosotros unas nuevas criaturas. En Hebreos 2:9, aquí explica un poco de cómo es que Jesús hizo este trabajo. Dice, pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles por un poco de tiempo, está coronado de gloria y honor a causa de la muerte que sufrió. Dios en su amor quiso que experimentara la muerte para bien de todos. Todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos, porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como el que los consagra. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos. Una aclaración en el primer versículo que leímos aquí. Dice, pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo menor que los ángeles por un poco de tiempo, está coronado de gloria y honor. ¿Por qué Dios lo hizo un poco menor que los ángeles? Lo dice porque Jesús se hizo hombre. Por eso dice un poco de tiempo, porque durante Jesús estuvo en este cuerpo, fue un poco menor que los ángeles. Por eso usted va a mirar en la Biblia que constantemente Jesús se refería a él mismo como el Hijo del Hombre. Pero una vez que él conquistó la muerte en la cruz, y una vez que él ascendió al cielo, volvió a tomar la misma esencia de Dios que él mismo tenía anteriormente. Por eso dice que se hizo un poco menor que los ángeles por un poco de tiempo. Así que él tiene toda su divinidad una vez más, ya que está a la diestra del Padre. Y es que Jesús, el Salvador, dice que Dios quiso que él sufriera y experimentara la muerte para que nosotros en esa muerte también tuviésemos la victoria. Dice aquí también que era necesario que por medio del sufrimiento Dios Padre hizo perfecto a Jesucristo, que Dios nos ha consagrado por medio de este sacrificio y que por esta razón el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos. Sabe que antes de que Jesús fuera a la cruz y resucitara posteriormente el tercer día, antes de que eso pasara, Jesús nunca dijo a sus seguidores, nunca dijo a sus discípulos, a los 12 apóstoles, nunca les dijo hermanos. ¿Sí? Les llamó discípulos, les llamó amigos incluso, pero nunca les dijo hermanos. ¿Por qué? Porque su obra redentora de traer salvación todavía no había sido cumplida. ¿Hasta cuándo se cumplió esa obra redentora para que nuestros pecados fuesen perdonados y así poner un nuevo pacto? Que a través de Jesús hay salvación. Fue solamente cuando Él padeció la muerte en la cruz y al tercer día resucitó. Si usted se da cuenta en el libro de San Juan, en el capítulo 20, dice ahí que una vez que María fue al sepulcro, dice que no encontró ahí a Jesús, pero Jesús le aparece y le dijo a María, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre.
Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús anteriormente nunca había hecho la declaración de que ahora somos hermanos, de que ahora el Padre de Él es nuestro Padre, de que Dios es nuestro Dios. Jamás había dicho estas palabras afirmándolo, sino que solamente después de su padecimiento en la cruz, el Dios Jesucristo puede decir abiertamente, ahora yo he cumplido, he satisfacido toda la justicia de Dios Padre, así que a través de mí he perdonado todos los pecados de todos ustedes y ahora vienen a ser hermanos míos. Mi Dios es su Dios. Jesús hizo la obra perfecta en la cruz. Él es suficiente para darnos salvación a ti y a mí desde ahorita en adelante. Escúchame bien, si tú todavía no has entregado tu vida a Jesús, te estoy dando la evidencia bíblica para que tú entregues tu vida a Jesús y vengas a ser parte de la familia de Dios. Seas hermano de Jesús, que el mismo Padre sea tu Padre, que nuestro Dios sea tu Dios. Entrega tu vida a Jesucristo. Él es suficiente para darte la vida eterna. Otra de los propósitos que Jesús vino a esta tierra es para destruir al diablo y a sus obras. Para esto vino Jesús, para destruir al diablo y a sus obras. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para que al anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda su vida. Esto dice Jesús en Hebreos 2:14 y 15, que Jesús vino y participó de carne y sangre para librarnos de la muerte de aquel que tenía el poder de la muerte, que era el diablo, y librarnos del temor de la muerte. ¿Sabe que muchas personas viven así? Viven con temor a la muerte, porque no saben realmente si hay una vida después de la muerte o no lo hay. Muchos creen que la vida termina ahí en la tumba, pero quiero decirte que no. ¿Qué es mejor entender? Escúchame bien esto que voy a contarte. Si tú vives una vida pensando que no hay nada después de la muerte y al final de tu muerte encuentras que no hay realmente nada, sería bueno para ti. Pero ¿qué tal que si encuentras que después de la muerte realmente hay una eternidad con Dios o sin Él, una vida eterna en el infierno? Yo creo que sería más sabio vivir una vida sabiendo que hay una eternidad y viviendo una vida sujeta a la fe en Cristo Jesús, hacernos seguidores de Él, para que en el momento de nuestra muerte nos encontremos con una eternidad con Él. Es más sabio vivir así una vida consagrada a Dios y al final de nuestra vida decir, quizás no hubo nada, al encontrarme con la gran sorpresa de que realmente hay algo. Y yo puedo asegurarte que realmente hay algo más después de esta vida. Hay una eternidad. Y la pregunta es, ¿dónde tú quieres pasar tu eternidad? ¿Con Dios o lejos de Dios, en la oscuridad y el tormento del infierno? ¿Dónde quieres que estés tu vida? Si tú quieres que tu vida esté con Dios y el gozo eterno esté en tu vida, hazte seguidor de Jesucristo. Pon tu fe en Él, porque Él ya ha hecho la obra en nosotros. Dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó
con este propósito, para destruir las obras del diablo. ¿Te das cuenta de esto? El Hijo de Dios, el propósito del Hijo de Dios de venir a esta tierra es para destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Todo tipo de pecado es obra del diablo. La delincuencia es obra del diablo. La mentira es obra del diablo. La fornicación es obra del diablo. El adulterio es obra del diablo. El robar es obra del diablo. La corrupción es obra del diablo. Todo aquello, la lujuria, es obra del diablo. Todo aquello, tipo de pecado, es obra del diablo. Pero Jesús vino, escúchame bien, para destruir las obras del diablo. Muchos están atados en un vicio que no pueden salir de él. Quiero decirte que Jesús vino a libertarnos. Quiero decirte que Jesús es suficiente para destruir esa obra del diablo que ha hecho y ha atado tu vida a ese vicio. Jesús es suficiente. Ven a Él y Él te hará libre. Porque solamente el Hijo de Dios nos puede hacer libres. Confía en Él. Entrégate a Él. Él está interesado en tu vida. Él vino a salvarte. Particularmente vino a salvarte a ti. Recíbelo como Dios y Salvador. Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Dice la palabra en Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. A eso vino Jesús, a rescatar nuestras vidas, porque iban con un destino fatal. Nuestras vidas iban rumbo al infierno, pero Jesús vino, extendió su mano de misericordia, entregando su vida en la cruz por amor a nosotros. Él no vino para ser servido, vino para dar su vida por ti. Escúchame bien, oyente, familiar, amigo, hermano en Cristo. Jesús vino para dar su vida por ti y por mí. Y por eso yo he recibido el regalo de la salvación y he entregado mi vida a Él, porque ha cambiado mi vida, porque soy testigo ocular de que la obra de Dios se ha manifestado en mi vida. Así como la vida de Zaqueo que hablamos en un principio, se manifestó Jesús y cambió mi vida. Así como en aquella mujer que fue al sepulcro, María Magdalena, cuando su vida estaba y vivía en la práctica de pecado, Jesús llegó a su vida y la vida de ella cambió. Así mi vida ha cambiado y tu vida también puede cambiar. Puedes encontrarle sentido a tu vida. Si sientes un vacío, si sientes preocupaciones, si tienes algunas enfermedades, no lo sé. Si tienes necesidades emocionales, porque tú no sabes realmente si Dios tiene una pareja para ti, porque muchos se afligen porque no tienen una pareja, porque es una necesidad emocional que tenemos en esta tierra. Quiero decirte que si tú esperas en Dios con fe, Dios te dará lo que tú necesitas. Y lo que Dios da no añade tristeza con ellos. Es una bendición completa, es un gozo completo. Así que entreguemos nuestra vida a Jesucristo y Él hará, porque Él es suficiente Salvador para nuestras vidas. Dios te bendiga en este día y que esta palabra, este mensaje llegue a tu vida y puedas entregar tu vida a Jesucristo. Padre, te doy gracias en este día porque tú
estás con nosotros para entregarnos vida eterna. Mueve nuestros corazones al servicio tuyo. Mueve nuestros corazones a seguirte y a obedecerte para hacer tu voluntad mientras estemos nosotros en esta tierra. Te pido por todos los oyentes que nos escuchan, que tu Espíritu Santo pueda redarguir su corazón, trayéndolos al arrepentimiento y a la entrega de su vida, de todas esas cargas, de todos sus pecados, que los entreguen a Jesucristo, porque Él nos amó y murió por nosotros para darnos salvación, porque Él es suficiente para darnos la vida eterna. Amén. Dios te bendiga y que el Señor bendiga tu vida. Bendiciones.